a mi amiga Joanna Beloff, Gail Carson Levine, a Daisy con mis excusas para Tadeus, David Cristina. La canción de Soup, acompañada de coletazos contra cualquier superficie dura, marcando un ritmo lento y triste. Traducción del idioma de las sirenas. Érase una vez, no hace mucho tiempo, una bella y generosa sirena de rango medio que un día se cruzó con una diminuta e insignificante hada, tan humilde y modesta que no tenía ni alas ni varita mágica, y ciertamente tampoco contaba con una cola, ya que las hadas en este aspecto jamás han sido muy afortunadas. El hada le imploró de la manera más lastimera a la sirenita de buen corazón que le obsequiara su peine de barba de ballena con 4 perlas incrustadas y de preciosa factura. El peine se necesitaba, o por lo menos eso dijo aquella astuta hada, para salvar la vida de un ave cuya supervivencia ni le iba ni le venía a las sirenas. Sin embargo, gracias a su enorme bondad, la encantadora sirenita consintió pidiendo a cambio solo una varita mágica. La mentirosa y poco agradecida hada aceptó el trato y se alejó a nado con el precioso peine, para jamás volver con varita alguna. A pesar de que la dulce sirenita igual se dedicó a esperar, primero con esperanza, luego con resignación y por último con desesperación. Dicha sirenita compuso esta conmovedora canción para expresar su dolor por la traición de las hadas. Capítulo 1. Las sirenas se sumergieron al ver que Rani se acercaba volando sentada sobre el lomo de Hermano Palomo, y a Rani le partió el corazón verlas desaparecer. Rani era un hada con el don del agua y amaba a las sirenas. Solo la sirena Sub la esperó, flotando en posición vertical hasta que pudo ver que Rani no traía consigo ninguna varita mágica. Entonces ella también se zambulló. ¡Espera! Gritó Rani al tiempo que Hermano Palomo se posaba sobre la roca del náufrago. En verdad quiero que tengan una varita mágica, pero Madre Paloma no me deja. Demasiado tarde. Rani se había quedado hablándole a la cola de Sup, tal y como ya le había ocurrido ayer y anteayer y el día anterior. Entonces le pidió a Hermano Palomo que la dejara sola, y una vez Hermano Palomo se marchó, Rani lloró sobre la gran roca. Debido a su talento, Rani lloraba con frecuencia, sudaba con facilidad y las narices solían moquearle. Tras secarse las lágrimas con un pañuelo, se quitó sus cómodos zapatos para caminar y se dejó rodar al agua. Rani era la única hada que sabía nadar, y eso se debía a que no tenía alas, ya que de tenerlas una vez empapadas, la hubieran arrastrado al fondo. Cuando se aburrió de flotar y chapalear por ahí, hizo una sirena de juguete con el agua marina. Lástima que las sirenas no hubieran esperado para verla. La sirenita de agua tenía piel con escamas. Las uñas de los dedos eran aletas diminutas y resultaba casi tan agraciada como una sirena de verdad. Rani incluso le fabricó una larga bufanda color rosa igual a la de Sub. Rani nadó en compañía de su sirenita de mentira, pero no lograba que agitara la cola. Peor aún, las cuencas de los ojos estaban vacías y su sonrisa era inmodificable. Qué bueno sería tener una varita mágica para Sub, pero no se hacía falsas ilusiones. La varita mágica no lograría hacer que Sub la quisiera. Las sirenas miraban a las hadas por encima del hombro y ni siquiera una promesa cumplida cambiaría eso. Con todo, lo primero que Rani haría sería usar la varita para que Sub se hiciera amiga suya. Luego la entregaría y todo sería de maravilla. Hermano Palomo volvió por Rani al caer el sol. La laguna es un lugar peligroso por la noche, porque es entonces cuando las sirenas cantan sus tonadas más mágicas. Y entonces los piratas ven capitanes muertos. Los pájaros vuelan patas arriba. Las hadas se convierten en murciélagos. De su parte, Sub la sirena estaba iracunda.
Después de todo, le había dado a Rani un peine a cambio de una varita y en verdad quería la varita. Tenía planes para realizarla con ella. Estaba convencida de que Rani se burlaba de ella, viniendo todos los días sin nada entre las manos. Entonces, todavía un mes después del huracán, aún no le había dado rienda suelta a su ira, hasta que por fin, una noche, demasiado furiosa como para ponerse a cantar y silbar, resolvió que al día siguiente no se sumergiría al ver llegar a Rani. Y Rani se entusiasmó al verla. Su resplandor se intensificó y derramó lágrimas de alegría. ¡Ay, Sup! ¡Ay, Sup! Quería decir todas aquellas cosas fascinantes que había preparado para este momento sobre nadar y aletas de peces y castillos sumergidos. Sup sonrió amable hasta que hermano Palomo se marchó. Entonces se irguió con dificultad, balanceándose sobre la punta de la cola y la sonrisa se desvaneció. Tú lo prometiste, y yo no he hecho otra cosa que esperar pacientemente, dijo Sup, cosa que no era verdad. En realidad, había estado iracunda desde el primer día. ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? Dicho lo anterior, se acercó a la superficie de la roca del náufrago y susurró amenazante. Cuídate de la ira de una sirena. Rani se secó un poco el agua marina y el sudor de su cara con un pañuelo hoja y empezó a decir, quiero que la tengas, pero... Si quieres que la tenga, la interrumpió Sup. ¿Por qué es que aún no la tienes? Porque antes debo conseguirla y Madre Paloma no me lo ha permitido, terminó Rani. La única vez que se habían visto y hablado, Rani le había explicado a Sup que las hadas de nunca jamás no tienen varitas mágicas. A cambio, tenían polvillos de estrellas y a Madre Paloma. Puras excusas, pensó Sub. Observa, pequeñadita, dijo Sub señalando el agua. Me llamo Rani, dijo Rani en un intento por congraciarse. Y entonces automáticamente Sub dijo, y yo, Sub. Pero acto seguido frunció el ceño. No quería ser amable. No importa cómo te llames, observa el agua, que empezó a subir cada vez más alto sobre la roca, casi hasta alcanzar el dobladillo de la falda de Rani. Más te vale que cumplas tu promesa. Trae una varita mágica a nuestro castillo. De lo contrario, mira cómo el nivel del agua empieza a subir a tu refugio. De las hadas, no, no hagas eso. El don del agua de Rani no era lo suficientemente fuerte como para secar una inundación. Ni siquiera la fuerza combinada de todas y cada una de las hadas del agua sería suficiente. Una inundación destruiría el refugio de las hadas. ¡No lo hagas! Tráeme una varita mágica, dijo Sub y se sumergió. Capítulo 2. Madre Paloma estaba en su nido sobre su huevo. Como siempre, la atendía Beck, el hada con talento para los animales más diestra de la isla. La reina Clarion, o Ri, como también se le conocía, también estaba allí, contando los pormenores de las reparaciones finales que tuvieron que hacerle a la casa del árbol tras el huracán. Rani se bajó del lomo de hermano Palomo justo al borde del nido. ¡Madre Paloma! Su piensa inundar el refugio de las hadas. Ahora sí tenemos que darle una varita mágica. Rani se percató de que el suelo allí seguía seco, de manera que quizás Sub había cambiado de parecer, pero no quiso mencionar esta posibilidad. Madre Paloma se dio cuenta de que Rani se estaba guardando algo, y además, al verla llegar, supo de antemano cuál era el problema. La varita mágica otra vez. Madre Paloma se había negado a autorizar a alguien para que fuera a tierra firme en busca de una varita porque las varitas mágicas eran peligrosas. Y no iba a poner a las hadas en peligro. Conservar la vida era más importante que cumplir ciertas promesas. Pero ahora, ¿una inundación? Beck alzó la mano. ¡Escuchen!, alertó. Ri inclinó un poco la cabeza y la corona dorada se le escurrió sobre una de las orejas. Yo no oigo nada. Beck, a su vez, descendió a tierra y luego volvió con una lombriz. Miren lo aterrada que está, la lombriz. Para Rani, la lombriz simplemente se veía un poco desmadejada y húmeda.
Dice que el agua que cae de lo alto es una cosa, pero que esta que sube de abajo la empieza a asustar. Madre Paloma acarició su huevo con una ala. No temas, mi amor, pensó Madre Paloma. Madre no le teme a nada. Pero sí que temía. Una inundación sería catastrófica. Me temo que tendremos que conseguir la varita, dijo Ri con un tono sombrío, aunque en el fondo de su corazón en realidad estaba secretamente muy complacida. Un par de toques ligeros con una varita mágica y el refugio de las hadas se convertiría en el cielo de las hadas. Madre Paloma se percató de la secreta alegría de Ri y eso le preocupó más que nada. Ri, por lo general, era una reina cautelosa, ponderada, sensata. Claro que Madre Paloma entendía el encanto de una varita. Ella misma tenía un deseo que solo una varita podría hacer realidad. Un deseo que jamás pediría, pero cuánto le gustaría pedirlo. Justamente eso, los deseos, los tentadores deseos, hacían peligrosas a las varitas mágicas. Un hada podía pedirle el más pequeño de los deseos, el más inocente, y eso podría causar un mundo de problemas. Madre Paloma consideraba que ni siquiera ella misma podría entrever todos los ocultos recovecos de un deseo. Además, una varita mágica podía también despertar lo peor en cualquier persona, incluso en un hada de nunca jamás: codicia, celos, egoísmo. ¿Y quién podría saber para qué la querría Sub? Visitaré a Tutupia, dijo Ri. Tutupia reinaba sobre las grandes hadas de varita mayor, de manera que Madre Paloma asintió a regañadientes. No podía permitir que se inundara el refugio de las hadas y la autoridad de Ri pesaría sobre las grandes hadas. Ve con Rani, dijo Madre Paloma. ¿Yo? Exclamó Rani, al tiempo que se le hacía la boca agua. Se cumpliría su deseo. Sí, tú, dijo Madre Paloma. Tú conoces a Sub y eso puede ser útil. Madre Paloma, preguntó Beck, ¿puedo ir yo también? Ahora también Beck quería la varita mágica, pensó Madre Paloma desconsolada. No, mi corazón. Los animales te van a necesitar. Ri, ¿por qué no llevas a Campanita? Concluyó Rani. No, un globo de carga. Así hermano Palomo no tendrá que ir. Ri asintió, a pesar de que hacía años no conducía uno de aquellos globos. Y allí podrás traer la varita mágica de vuelta, surió Madre Paloma. Sí, Rani. Campanita también debería ir. Por lo general, Campanita era disciplinada, pero ante una varita mágica, hasta Campanita podía caer en la tentación. Ri se alejó del nido de Madre Paloma para arreglar lo del globo de carga y dejar instrucciones claras respecto a cómo enfrentarse a la inundación. Hermano Palomo llevó a Rani a la casa del árbol para que le contara a Campanita sobre la nueva gesta, la búsqueda de la varita mágica. Tan pronto se marcharon, Altea, una exploradora que andaba por ahí, se acercó al nido. Madre Paloma, ¿yo también puedo ir en busca de la varita? Podría vigilar y alertar sobre la presencia de halcones. No, cariño, te necesito para que protejas a las hadas que se quedarán enfrentando la inundación. Altea se alejó volando bajo, de pura desilusión. Acto seguido, un cerrajero se acercó para solicitar ir en búsqueda de la varita, y luego dos grillos cantores, seguidos por un tamborilero de castañas. A pesar de que todos asintieron tras la negativa de Madre Paloma, ella se percató de su descontento. Madre Paloma acarició su huevo con una pluma y pensó: me alegra saber que tú no deseas nada, mi amor. Pero, ¿sería eso cierto? Se preguntó Madre Paloma. ¿No será que quieren nacer y volar? Vidia, que apareció como de la nada, revoloteaba cerca del nido. Cariño. Vuelo contigo, Vidia, saludó Madre Paloma como era costumbre en Nunca Jamás. Mi amor, yo podría ir y recoger la varita más rápido que todo el mundo. Particularmente, Madre Paloma ululió en un tono un poco más alto que el usual. En ese instante, tres exploradoras cayeron en picada y se llevaron presa a Vidia. Vidia era la más rápida de las hadas y, por tanto,
De no haberla sorprendido, jamás la hubieran podido atrapar. Vidia, que jamás había sido fiel a nadie ni a nada, se sintió traicionada. Pataleó y aleteó con todas sus fuerzas, pero las exploradoras no la soltaron. Madre Paloma le dijo: Vidia, si tu deseo se hiciera verdad, te rompería el corazón. A pesar de todo, Madre Paloma amaba a Vidia. Los aleteos de Vidia fueron menguando en la distancia. Madre Paloma, preguntó una pequeña hada que tras una voltereta aérea aterrizó sobre la rama inmediatamente debajo del nido. Madre Paloma ululó y Prila se paró en las manos. Adoraba la voz de Madre Paloma. Dime, Prila, ¿puedo unirme a la nueva búsqueda? ¿Tú también quieres blandir la varita? No, pues sí. Quiero decir, dar mejores saltos mortales sería agradable, pero en realidad solo quiero unirme a la expedición. La expedición anterior en la que había participado Prila había sido muy estimulante, y además las dos hadas preferidas de Prila, Rani y Campanita, iban a ir. Madre Paloma sonrió. Por lo menos una de las hadas no se había contagiado de la fiebre de la varita, todavía. Será mejor que no vayas, cariño. De haber más hadas con talentos para visitar tierra firme y hacer aplaudir a los niños, la cosa sería distinta. Prila asintió solemnemente. Ella era la única hada que podía salvar otras hadas de una muerte segura cuando un niño humano, dejaba de creer en las hadas, cuando perdía la fe. Y además, aquí necesitaremos la ayuda de todos para enfrentarnos a la inundación, agregó Madre Paloma. Yo ayudaré, exclamó, dando un salto mortal antes de salir volando derecho a la casa del árbol. Casi en el acto, otra hada aterrizó en el mismo punto sobre la rama que Prila acababa de abandonar, y dijo: una hada lechera podría ser útil en tierra firme. Madre Paloma opinó lo contrario y se dispuso a esperar la siguiente solicitud, que en efecto tuvo lugar un minuto después, y luego otra y otra más. La varita mágica aún estaba al otro lado del mar, pero su influencia ya había alcanzado el reino de Nunca Jamás. Capítulo 3. Cuando Rani entró al taller dentro de una tetera donde trabajaba Campanita, esta estaba reparando una olla que le había dejado Terence, cuyo talento eran los polvillos estrellas, y que ahora estaba allí, de pie, al lado de Campanita, observando. Nunca antes había visto Rani una olla en tan mal estado, las paredes sumidas, el fondo lleno de abolladuras, el mango colgando de un suspiro. El acabado ya no tenía remedio. La dejé demasiado tiempo sobre la hornilla. Había dicho Terence el día que le llevó la olla a Campanita. De ser posible, volaría hacia atrás por haberla estropeado. Tan mal me siento. Esto de volar hacia atrás era el equivalente a una excusa en el mundo de las hadas, pero en realidad Terence no sentía pena por lo ocurrido y tampoco había dejado la olla demasiado tiempo sobre la hornilla. En realidad, lo que hizo fue ubicarla debajo de un árbol para luego bombardearla a piedrazos desde lo alto durante horas. Luego arremetió contra la misma olla con un martillo y por último la remojó en vinagre. Todo esto para poder llevarle a Campanita un problema digno de su atención y tener además una excusa para visitarla. Rani tosió al entrar, sabiendo que Campanita odiaba ser interrumpida. Campanita revoloteaba en torno a la olla, llevándose las manos a su flequillo. ¿Pero qué dices? Tenemos que ir a donde Madre Paloma ahora mismo, dijo Rani tras explicar todo el asunto. Vamos a salir de Nunca Jamás en el acto. Campanita hizo la olla a un lado. Una vara mágica, una inundación, una varita. Vaya, vaya. Terence temió por Campanita. El viaje a tierra firme era arduo y las grandes hadas tenían fama de locas. Necesitarás polvillos de estrellas, dijo y salió del taller en el acto. Al salir, pensó en cuál sería su deseo en el caso de que tuviera una varita mágica.
Un solo deseo, uno solo, de manera que ya nunca más volvería a pedir otro. En fin, para cuando llegó al nido con una mochila llena de polvillos de estrellas, ya había ahí una carretada del mismo, de manera que desocupó el suyo en la carreta, por si acaso. Una multitud de hadas se había aglomerado en torno al árbol de Madre Paloma, cada una de las hadas en espera de que fuera necesitada en el último momento. Terence le dijo a Campanita: «Cuídate de los halcones». Campanita tiró impaciente de su flequillo. «Claro que lo haría». Hacía una tarde amable y tibia, como casi siempre en la isla. El sol brillaba y la rama de Madre Paloma estaba seca. Sin embargo, el suelo ya se estaba poniendo algo fangoso. «Las grandes hadas son imprudentes», advirtió Madre Paloma, a pesar de que le molestaba sobremanera hablar mal de cualquier tipo de hada. «Ri, ten cuidado». Ri asintió. «Rani se mantendrá fuera de alcance hasta que todas estemos seguras y a salvo». Ri, Rani, Campanita, ululó Madre Paloma tras pronunciar cada nombre y luego titubeó. «Hagan lo posible por no agitar la varita, pero si tienen que hacerlo, entonces por favor que sea para pedir un único deseo, ojalá pequeño, poco importante». Sabía bien que quizá no serían capaces de cumplir sus promesas, y sabía también lo mal que se sentirían de ser así. Con todo, haber dado su palabra podía darles fuerzas. En fin, todas prometieron, aunque Campanita se tirara de sus flequillos. ¿Acaso Madre Paloma no confiaba que ella sería capaz de no pedir un deseo tonto? Madre Paloma vio lo molesta que estaba Campanita. Rani también estaba molesta, y no recordaba haberse sentido molesta respecto a Madre Paloma nunca antes. En fin, su deseo de hacerse amiga de Sub parecía un deseo pequeño, pero no sabía cuál podría ser la opinión de Madre Paloma al respecto. Estaba al borde del llanto, y lo último que el refugio de las hadas necesitaba en ese momento era más agua. La voz de Madre Paloma se tornó severa. «No utilicen la varita mágica para detener la inundación. Y tú, Ri, no permitas que las grandes hadas lo hagan tampoco. De hacerlo, Sub, contrariada, podría tomar represalias y crear un maremoto», dijo Madre Paloma estremeciéndose. «Podría hasta infestarnos de tiburones». Todo el mundo se estremeció. «¿No será posible simplemente evitar que Sub quiera inundarnos?», dijo Campanita, un deseo que parecía bastante inocuo. «Sí, Campanita, tú podrías intentarlo», dijo Madre Paloma, pero su voz jamás había sonado tan fría, tan poco cariñosa. Tanto que Campanita, la valiente Campanita, sintió pavor. «Y también podría ocurrir que otra persona», continuó Madre Paloma en el mismo tono horrible, «se haga de una varita mágica solo para impedirte el gusto de arreglar ollas y cacerolas». Madre Paloma, al ver titubear el resplandor de Campanita, surió. Rani subió el canasto al globo de carga. Campanita, todavía con su resplandor trémulo tras la amonestación de Madre Paloma, palpó con la mano la daga en su cintura. Ri alzó la cuerda del remolque y proclamó: «Seremos cautelosas, seremos amables, seremos dignas hadas de nunca jamás, comportándonos como mejor podamos». La gesta iniciaba. Capítulo 4. Aquella noche, mientras las expedicionarias estaban en la primera etapa de su odisea, Sub cantaba en la laguna una canción de venganza. Entretanto, en la casa en el árbol, a las hadas las consumían deseos de varitas mágicas. Dulcie, una hada panadera, soñaba con crear un nuevo sabor a golpe de varita, un sabor más rico que el del chocolate, más alegre que el de la menta, más frutal que un salpicón de frutas. Bess, la artista mayor de la isla, soñaba con pinceladas como relámpagos y pinturas tan puras como un alma nueva. Terence se retorcía y daba vueltas intentando formular un deseo que condujera a que Campanita le prestara más atención de manera natural, sin forzar sus sentimientos. Voló hasta la playa,
y allí, mientras contemplaba las olas a lo lejos, comprendió que si tuviera una varita mágica en ese momento, lo único que desearía sería que ella retornara sana y salva. Vidia, encerrada en la habitación vacía de Rani, permanecía sentada en la más absoluta quietud. La puerta estaba cerrada con seguro por fuera, y allí había un explorador cuidando. Las dos ventanas, redondas como los ojos de un buey de un barco, estaban con los postigos cerrados. Cierto, las ventanas no tenían seguro, pero otros dos exploradores estaban allí apostados en guardia tras cada una de las ventanas. Vidia hacía todo lo posible por no oír el goteo incesante que caía del techo sobre una tinaja en donde nadaba Minnie, el pequeño pez mascota de Rani. Vidia necesitaba pensar. Russell, un explorador cuya ala derecha no producía resplandor, no deseaba ser completo, sino más bien ser el preferido de Madre Paloma entre todas las hadas de Nunca Jamás. El deseo de Russell despertó a Madre Paloma, quien entonces dejó rodar una lágrima por él, y luego no pudo volver a conciliar el sueño. Le inquietaba su propio deseo, hasta que finalmente se permitió imaginar que blandía una varita mágica. Poco después de agitarla, sentiría que algo se movía. Entonces ella se levantaría del nido dispuesta a descender de nuevo si estaba equivocada. Pero entonces escucharía unos rasguños ligeros. Se haría entonces a un lado, apostada al borde de su nido al lado de su adorado huevo, y vería una delgada línea irregular marcada en la cáscara, y luego otra, y otra, y otra, y por último, una delicada grieta. La incubación se habría iniciado, incontenible, imparable. Y entonces el reino de Nunca Jamás se estremecería. Madre Paloma perdería su sabiduría y se convertiría en una paloma normal. Cuando le llegara el tiempo de muda, ya las viejas plumas no servirían para producir polvillos de estrellas, y también la magia del huevo se acabaría, y la de la isla. La magia que hacía posible mantener el paso del tiempo y el envejecimiento a raya. El polluelo saldría del cascarón. El retoño de Madre Paloma sería igual a cualquier otro pichón de paloma, un puñado de paja húmeda con ojos enormes, un pico desproporcionadamente grande y expresión perpleja. Madre Paloma sonrió con tristeza. La isla necesitaba de la magia y las hadas de ella. Jamás usaría la varita y se dispuso a dormir. Entretanto, las expedicionarias seguían volando camino a tierra firme. El viaje les tomó 2 días, y mientras tanto las aguas de la inundación seguían subiendo. La reina Tutupia estaba en el salón de baile de su castillo, dirigiendo a su séquito en el ballet de la varita real. Ri y Campanita revoloteaban en el pórtico esperando a que terminara el baile. Como es obvio, su espera no se debía a los buenos modales, por lo demás, no muy bien practicados entre las hadas de Nunca Jamás, y hubieran entrado sin el menor resquemor, excepto que las grandes hadas no dejaban de saltar en los momentos más inesperados, agitando al aire brazos y batiendo alas, de manera que por el momento resultaba más seguro esperar allí. Pero luego, impacientes, Ri y Campanita intentaron seguir a Tutupia durante horas, recibiendo portazos en las narices, sus voces ahogadas por el estruendo de la gran orquesta de la vara. Y en el último intento, Tutupia desapareció delante de sus ojos tan pronto estuvieron cerca. Les tomó media hora encontrarla de nuevo. Tanto Ri como Campanita sabían que Rani, que se había quedado esperando por fuera del castillo, para entonces ya debía estar muy preocupada. Y claro, la inundación estaría más profunda que nunca. La luminosidad del salón de baile enceguecía. El piso era de mármol blanco. Cada una de las 12 arañas de cristal que colgaban del techo tenían tantos brazos como un pulpo, y el extremo de cada brazo terminaba en 5 luces. Las paredes eran espejos separados por columnas de oro incrustadas de diamantes.
Tutupia levantó lentamente los brazos, su varita dorada en la mano derecha. Tutupia medía casi 2 metros de estatura y una larga cabellera rojiza le caía casi 1 metro hasta la cintura. Así, con sus brazos en alto, las alas extendidas y su falda en forma de aro. Era casi 2 veces más grande que el molino en el que molían los polvillos de estrellas en el refugio de las hadas. Siguiendo a su reina, el séquito entero alzó también lentamente los brazos. Tutupia plegó sus alas y empezó a girar. Igual hizo su séquito. Plegaron sus alas y empezaron a dar vueltas. Cada vez más rápido giraban y giraban. Tutupia bajó los brazos. Sus giros se hicieron cada vez más lentos. Se hundió sobre el piso del salón de baile y escondió su cabeza bajo una de sus alas. Por fin se acabó esto, pensó Ri, haciéndole un gesto con la cabeza a Campanita y las dos volaron codo a codo hacia Tutupia. Pero Tutupia no las vio. Lo que hizo fue levantar de nuevo los brazos y lo mismo hizo su séquito. De pronto, Tutupia bajó sus brazos con tal rapidez que al hacerlo, noqueó con un golpe a las dos haditas arrojándolas al suelo. Afuera, Rani caminaba impaciente de arriba abajo, dentro del canasto del globo de carga que habían amarrado a la rama de un árbol. No sabía qué hacer, esperar a Ri y Campanita o ir a buscarlas, porque bien podían estar en peligro. Pero aunque corriera como alma que lleva el diablo, encontrarlas a pie, sin alas, podía tomarle días, quizás semanas. Y al cabo de una semana ya no habría rescate que valiera. En una semana, el refugio de las hadas bien podría ser el fondo de un lago. Nunca antes había extrañado tanto sus alas. Cuando la danza de la vara real en verdad terminó, las grandes hadas abandonaron el salón de baile. Nadie vio ni a Ri ni a Campanita inconscientes en el suelo. Ri fue la primera en despertar. Su corona estaba allí, tirada a unas pocas pulgadas. Se la puso con cuidado, ligeramente ladeada, para evitar un chichón en la cabeza que ahora palpitaba de dolor. ¿Campanita? Campanita yacía boca abajo a 2 pies de distancia. ¡Campanita! ¿Podría estar? ¡Campanita! Volvió a llamar Ri y corrió hasta ella arrodillándose a su lado. ¡Despierta! Le dijo dándole vuelta. Campanita abrió los ojos. ¿Se fueron? Sí, eso parece. También yo me acabo de despertar. Me pregunto cuánto tiempo estuvimos noqueadas. Campanita se sacudió de hombros y preguntó, ¿dónde crees que hayan ido? Y por supuesto que Ri no tenía ni la menor idea, aunque sintiera que debía saberlo. El hecho es que pasaron una hora más volando por corredores y entrando y saliendo de las habitaciones antes de encontrar de nuevo a Tutupia y su séquito en el comedor. Entraron sin el menor resquemor por aquello de que estaban interrumpiendo una cena y aterrizaron justo entre la varita dorada de Tutupia y un pastelito de cebolletas que era casi tan alto como ellas. Ri se lanzó. Su Alteza Real. Tutupia acababa de echarse un buen trago de jugo de arándano y en ese instante escupió la mitad. La falda azul de Ri y las piernas de Campanita quedaron ensopadas. Menos mal que no fueron las alas que seguían secas. ¡Fufala! Gritó Tutupia. Nada de bromitas tontas a la hora de comer. Ri se sacudió la falda e intentó de nuevo. Yo soy la reina. Fufala, no más. Detente. Campanita tiró de su flequillo y dijo, somos hadas y venimos de nunca. Fufala, otra granada, sentada a 3 puestos de Tutupia, dijo, pero si yo no he hecho nada. Fue Ri quien comprendió primero. Tutupia estaba convencida de que ellas dos, Ri y Campanita, no eran más que una fantasía, producto de la varita mágica de Fufala, e hizo otro intento. Soy una reina, como tú. Mira a mí. Fuf, ya hemos lidiado con este asunto antes. Yo no las hice, dijo Fufala, pero lo que sí puedo hacer es desaparecerlas.
¡Ey! Somos de verdad, exclamó Campanita, y lo puedo probar. Pero, ¿cómo podía probarlo? Tutupia suspiró. A ver, ¿qué dices? Que somos del reino de nunca jamás. Oye, Fuf, esto se está poniendo muy aburrido. Necesitamos su ayuda, dijo Ri. Nuestra situación es desesperada. Claro, lo veía venir. Algo así tenían que decir, dijo Tutupia alzando su varita. ¡No lo hagas! Exclamó Campanita volando a un lado. Ri, que era mucho más rápida, voló en vertical hacia arriba. La varita no alcanzó a tocarla, pero a Campanita sí, y desapareció. Capítulo 5. Ri voló sobre las cabezas de las grandes hadas en busca de Campanita, que había sido diluida hasta hacerse invisible. Ahora su estado era tan poco denso que Ri podía atravesarla volando sin sentir absolutamente nada. Y Campanita, a su vez, apenas si se percataba de Ri. Estaba demasiado ocupada intentando rehacerse, haciendo esfuerzos para compactarse de nuevo de manera que la pudieran ver. Se había convertido en algo casi tan interesante como un trasto roto. Ella misma se repararía y estaba segura de que iba por buen camino. Pero estaba equivocada, por supuesto. Era completamente impotente ante una varita mágica en manos de una de las grandes hadas. Ri voló fuera del comedor para examinar el corredor por si quizá Campanita había logrado escapar, pero no había Campanita por ningún lado. ¿Cómo se atrevía Tutupia a evaporar un hada? Volvió al comedor, pero esta vez se mantuvo cerca de la puerta. ¿No tienes el menor? Empezó a decir Ri, pero Tutupia alzó de nuevo su varita. Ri, entonces, olvidándose de su dignidad, salió rauda por la puerta y resolvió ir en busca de Rani. Quizá a Rani se le ocurriera algo. Ri, exclamó Rani, ¿qué te tomó tanto? Oye, ¿dónde está Campanita? Ri le contó. ¿Campanita? ¿Desaparecida? Rani estaba más allá de las lágrimas. Tenemos que hablar con ellas, Ri. Por favor, llévame, Ri. Pero Ri no quería poner a Rani en peligro. No, iré yo sola. Si no me llevas, caminaré hasta allá. Y entonces quizá alguien me pise y tendrás que cargar en tu conciencia con mi cuerpecito aplastado durante toda tu vida. Ri voló de vuelta, tirando del globo de carga con Rani a bordo, y una vez llegaron, empezó a gritar. ¿Cómo? Pero fue Rani la que terminó como siempre. ¡Te atreves! Somos reales, de verdad. Mírame, ni siquiera tengo alas. ¿Lo ves? Soy una hada sin. Pero fue el globo de carga el que tuvo efecto. Las grandes hadas nunca antes habían visto uno, y Tutupia creía que Fufala no tenía suficiente imaginación para ingeniar semejante golpe con su varita mágica. ¿Pero será posible? Preguntó Tutupia. Te dije que yo no había hecho nada, replicó Fufala. ¿Hay alguien detrás de esto? Todas las hadas, una tras otra, negaron con la cabeza. ¡Ay, Dios! Dijo Tutupia, poniéndose de pie. Fue un haz reaparecer a Campanita, rugió Ri. ¡Inmediatamente! Bramó Rani. Tutupia agitó su varita, y allí estaba Campanita, tirando de sus flequillos. Ya casi lograba recomponerme, dijo Campanita. No debiste haber hecho nada. Ri descendió con el globo de carga hasta ponerlo sobre el mantel. El canasto del globo era más grande que una bandeja de las grandes hadas, aunque las grandes hadas no usarán bandejas. Oye, pero qué lindas y tiernas son estas haditas, dijo una de las grandes hadas. Las hadas de nunca jamás odiaban que les dijeran eso. Ri hirió pues todas sus 5 pulgadas de altura con pundonor, enderezó su corona a pesar del chichón, y dijo, sin hacer la menor reverencia, después de todo, por lo general, las hadas de nunca jamás no suelen hacer venia alguna, y además, ella misma era una reina. Soy la reina Clarion. Puede llamarme Ri. Un honor conocer la reina Ri, dijo Tutupia. Será un placer volar con usted, replicó Ri, usando la misma fórmula que hubiera usado cualquiera en nunca jamás. Alguien dijo, miren sus pequeños dedos, miren qué pequeñitas son las uñas.
Ri escondió las manos a sus espaldas y presentó a Campanita y a Rani anunciando sus respectivos talentos. Vuelo con usted, dijo Campanita. ¿Podría ofrecerles algo de comer? No tenemos tiempo para eso, interrumpió Rani, a pesar de que no habían probado bocado alguno desde que salieron del refugio de las hadas. Tutupia ignoró la negativa de Rani y levantó su varita. Campanita y Ri zumbaron hacia arriba. Rani, de pie, tiritaba y sudaba. Entonces, una mesa del tamaño de un hada de nunca jamás apareció sobre la mesa enorme. 3 puestos se materializaron y 3 sillas de plata se corrieron solas hasta llegar a la mesita. ¿Qué podemos ofrecerles?, preguntó Tutupia. Quizá Tutupia fuera ligeramente sorda, pensó Ri, de manera que subiendo la voz repitió: No tenemos tiempo para comer, tenemos que... La hospitalidad de las grandes hadas de la varita es legendaria. ¿Qué podemos ofrecerles?, interrumpió tercamente Tutupia. Ri se rindió. Media castaña, 12 granos de arroz púrpura, si lo tienen, 3 arvejas tostadas y de postre unas tajaditas de frambuesa, exclamaron al unísono y encantadas 50 hadas grandes. Divino, encantador, dijo Tutupia. Y agua, dijo Rani. Tutupia agitó su varita, la cena apareció sobre la mesa. Campanita estaba atónita. Esta gente no cocinaba y por lo tanto no tendrían ni ollas, ni trastos, ni cazuelas, ni cacerolas. Recorrió con la mirada la enorme mesa. Cada uno de los juegos de mesa era distinto, lo mismo que cada una de las comidas. 50 varitas se habían agitado para producir 50 cenas. Al final de cada comida, 50 varitas harían que todo desapareciera de nuevo. Nada de sobras, nada de platos ni ollas para lavar. Para las grandes hadas la vida no tiene sentido, pensó Campanita. Jamás tienen que reparar un tiesto, jamás tienen que hacer nada. De pronto, una jarra se instaló sobre la mesita y también llegaron copas. Antes de que Campanita alcanzara a levantar la jarra, el recipiente se alzó en el aire y sirvió jugo de mora silvestre en cada copa. ¡Qué lindo!, dijo Rani. Ella odiaba el jugo de mora silvestre. Empezaron a comer sintiéndose un poco raras ante tantos ojos enormes escudriñando cada uno de sus bocados, de manera que apuraron la comida. Incluso Campanita se dio prisa a pesar de que ella solía masticar cada bocado 20 veces. Al terminar, Rani se limpió la boca con su servilleta. Ri depositó su tenedor sobre el plato y se puso de pie. Su Alteza. Tutupia alzó su varita y dijo: Ahora deben descansar, Majestad. No discutiremos nada hasta que no hayan disfrutado de una buena siesta. El viaje debió ser agotador, dijo Fufala. ¿Cuánto tiempo nos tomó? 2 días. Pero, ¿2 días?, exclamó Tutupia. Ella misma jamás había volado durante más de 2 horas. Cuando salía del castillo, su varita mágica se encargaba de depositarla donde quisiera ir. Ciertamente deben descansar. Sí, en efecto, dijo Campanita y agregó con suma astucia: pero como somos tan pequeñas, necesitamos poco sueño. Una de las grandes hadas dijo: pero si son preciosas. Por lo general, dormimos 8 minutos, dijo Ri, que suelen bastarnos para un día. Dormiremos mientras ustedes proceden con su postre. Pero pasaron más de 8 minutos antes de que las grandes hadas, a golpes de varita mágica, produjeran las camas necesarias en una esquina del comedor. Primero, debatieron sobre el color de los baldaquines de las camas con dosel: malva, beige y nácar, el número de almohadas, 3 por cama, y el tipo de plumas para el edredón y las almohadas de colibrí. Finalmente, las expedicionarias se subieron a sus camas con la intención de fingir dormir. Ri se quitó su corona y cayó en un sueño profundo pero desprovisto de sueños, mientras que Rani se hundió en una pesadilla de iracundas sirenas púrpuras en un mar de moras silvestres. Por fortuna, Campanita permaneció despierta, obstinadamente contando hasta 68 veces consecutivas.
Cuando terminó, se sentó sobre la cama y se estiró en caso de que las grandes hadas estuvieran observando, cosa que en efecto hacían y con avidez. Ri roncaba y la cabeza de Rani estaba sumergida en la almohada. Campanita las despertó. Una de las grandes hadas alzó a Rani y la puso sobre la mesa. Ri y Campanita volaron para hacerse de pie a su lado. Tutupia dijo: Estoy segura de que si vinieron de tan lejos es por alguna razón importante. Bien, ¿en qué puedo ayudarlas? Ri se sintió ridícula porque en ese momento se moría de los nervios. Vamos, después de todo, ella era una reina. Nosotras, tomó aire y continuó. Nosotras necesitamos una varita mágica. 50 hadas grandes soltaron la carcajada. Lo prometido es deuda. Espero les haya gustado mucho esta primera parte de las varias de este segundo libro de la trilogía de Gail Carson Levine y Disney, que como recordatorio, estos personajes no me pertenecen, justamente los estoy compartiendo porque son historias descontinuadas que busco pues justamente mantener. Estos libros no están a la venta, no se están recibiendo ingresos en estos videos porque justamente el contenido es con motivo educacional y de preservación. Me gustaría saber qué opinaron de esta primera parte, qué les han parecido los personajes hasta ahora. Recuerden que para más contenido de Disney Hadas pueden visitar mi perfil y mi TikTok. Pueden también seguirme en Instagram y en Letterboxd. Nos estamos viendo y felices fiestas.